La transmisión de redes sociales está ok. Sí, estamos. Listo. Estimados colegas y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, muy buenos días. Es importante para nosotros, en primer lugar, agradecer su asistencia a esta y compañía también a esta conferencia de prensa. Valoramos profundamente la respuesta, la asistencia de ustedes. Sabemos que muchos vienen desde zonas como Limón, Pérez Celedón, Occidente, San Carlos, Guanacaste, Pérez Celedón, y realmente, y todos los colegas del Valle Central, realmente para el Banco Popular, su compañía, la agradecemos profundamente. Sabemos de la relevancia de esta conferencia de prensa y del interés que genera para miles de personas, precisamente en distintos puntos de todo el país. Nos acompañan en la mesa principal la señora gerente general del Banco Popular, doña Gina Carvajal Vega, nuestro subgerente general de negocios, don Mario Roa Gutiérrez, don Daniel Mora Mora, nuestro subgerente general de operaciones, y también don Ricardo Azofeifa Castillo, nuestro director jurídico. También nos acompañan otras jefaturas del banco y los gerentes de las sociedades anónimas del conglomerado financiero. Es importante el punto de las jefaturas que les menciono porque la mayoría de ustedes nos ha indicado que quiere entrevistas individuales y no consultas masivas. Igual abriremos un espacio de consultas al final de la presentación de doña Gina para quienes quieran consultar, pero entendemos su prioridad por entrevistas individuales. Dejo con ustedes de inmediato a nuestra gerente general, doña Gina Carvajal, quien brindará el detalle del importante anuncio que tiene hoy el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a la prensa que hizo el esfuerzo de estar hoy acá. Y también buenos días al equipo del banco. Lo que hoy vamos a presentar es producto de un trabajo en equipo, de todos tuvimos un rol importante y como todos los proyectos que se enfrentan en la vida, sin compañeros, sin equipo, sin solidaridad no lo lograríamos. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros que están hoy acá. Bueno, vamos a dar inicio con esta conferencia de prensa, comunicando que para el banco, cuando se tomó la decisión de entrar en este proyecto, primero pensamos en el apoyo a la clase trabajadora, pero también pensamos en la protección del millón de clientes que el Banco Popular tiene. Es decir, es una transacción que tiene como un milímetro bien especificado cuáles son los riesgos que se pueden asumir y cuáles riesgos no se pueden asumir en protección de nuestros clientes y nuestros ahorrantes. Para explicarles cómo es un proceso de debida diligencia, debo decirles que se dieron 3 grandes momentos. Nosotros hicimos la presentación a las autoridades de resolución el 11 de julio pasado. Pero ¿cómo presentamos una oferta? Primero que todo, comunicarles que la ley 9816 es una ley de reciente data, se hizo en el 2020. Nadie en el país había utilizado la ley de resolución bancaria. Esta es la primera vez que se utiliza ese marco legal. Y por eso necesitamos una columna vertebral que era entender lo que decía esa ley y poder comprender cuáles eran los asuntos legales a los que el banco se enfrentaba. Por otro lado, el área de riesgo, que es fundamental en todo este proceso, hace el análisis conforme el apetito de riesgo del banco, es decir, cuál es el riesgo que podemos asumir y cuál es el riesgo que no podemos asumir en protección del millón de clientes que tiene el banco, pero en apoyo y colaboración de 167,000 clientes que tenía la cooperativa. Por otro lado, el banco requiere un análisis financiero. ¿Por qué un análisis financiero? Bueno, porque eso es una transacción de 411,000 millones y esos recursos no están en disponibilidades, necesitamos un flujo, necesitamos saber cuál va a ser
la conformación de ese flujo y cómo vamos a ir poco a poco llevando a cabo todas las actividades. Por eso es que tiene una connotación financiera sumamente importante. La oficialía de cumplimiento. ¿Por qué la oficialía de cumplimiento? Somos absolutamente respetuosos de la ley 7686 y teníamos que hacer un análisis para poder determinar si los expedientes que tenía la cooperativa cumplían a cabalidad con el marco legal. De esta manera, el área de cumplimiento hace su informe también para poder decirnos hasta dónde y cuáles pueden ser las operaciones que cumplen a cabalidad con la ley 7686. Por otro lado, el área de operaciones. Todo el despliegue que ustedes van a ver hoy es un tema muy operativo. ¿Por qué? Porque requerimos de los sistemas informáticos, requerimos saber cómo vienen los expedientes de crédito, necesitamos saber cómo están las garantías, cómo están las hipotecas. Todo eso es un análisis muy operativo que requiere de un proceso muy minucioso. En esta área de operaciones que lidera don Daniel Mora, el subgerente de operaciones, también se hizo un análisis exhaustivo de los seguros que tenía la cooperativa para con sus clientes. Y por último, la estrategia comercial. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué gana el banco con este proceso? Bueno, el banco va a crecer en cartera, pero esto es un negocio que requiere del tiempo, es decir, nos estamos trayendo activo, pero con traer ese activo tenemos ahora una serie de pasivos, es decir, es activos y pasivos que el banco se trae y dependerá de la gestión del banco, de la gestión cobratoria y de la gestión de la cartera para poder determinar en el tiempo cuánto fue lo que el banco pudo reeditar de este proceso. Eso es muy importante decirlos porque en la estrategia comercial del banco, este es un negocio en marcha que estamos adquiriendo, pero así como adquirimos cartera, también adquirimos endeudamiento. Y ese endeudamiento es exactamente el que vamos a poder hacer cuando devolvamos los recursos a los inversionistas. Dicho esto, esos recursos que vamos a poder devolver a los inversionistas provienen de la transacción como tal y no del fondo de garantías, porque no se llegó a un proceso, ¿cómo se llama el proceso al final? De un proceso de concursal, exactamente. Como no llegamos al proceso concursal, entonces no se tomaron los fondos del fondo de garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que con este procedimiento la gente va a poder recibir los 6 millones más el porcentaje. Si se hubiera ido al proceso concursal, solo se recibirían los 6 millones del fondo de garantía. Eso debe quedar claro. ¿De dónde salen los recursos a los inversionistas? De la misma transacción que el banco está haciendo. Por eso se requiere de muchísima conciencia de parte de los deudores para hacer frente a estas deudas. También hay un tema importante, el banco adquiere propiedades, sí, adquiere 4 propiedades que son estratégicas, el banco está creando está tratando de llegar a índices mayores de eficiencia operativa y estamos desplazando alquileres que estábamos utilizando por compra de bienes. Las 4 propiedades que hemos adquirido, una está en San Carlos, la otra está en Desamparados, la otra está en Romuser y las instalaciones de Barrio México son los 4 bienes que el banco adquirió en este proceso, siempre en línea con una mejor eficiencia operativa, una disminución de gastos administrativos y va muy bien con el modelo de negocios que el banco está pretendiendo ejecutar en el futuro, basado también en la transformación digital, pero también con procesos, por ejemplo, Shared Services, que es una nueva subsidiaria que tiene el banco para poder trabajar la línea de transformación digital. Entonces, todos estos de cómo presentamos la oferta, detalladamente les comenté, todos estos informes que ven ahí, el de legal, el de riesgo, el financiero, el de cumplimiento, el de operaciones y de estrategia, fueron el contenido de la oferta que se envió, por supuesto que aprobado por la Junta Directiva del Banco Popular, que es el órgano máximo, la autoridad máxima que puede enviar este tipo de documentos con la oferta contenida. ¿Qué nos permitió presentar esta oferta? Lo primero es la solidez del banco. El banco tiene una suficiencia patrimonial alta, el banco tiene los recursos para poder hacer frente a esta transacción,
Entonces, eso nos hizo colocarnos como una institución financiera que puede hacer esta transacción sin afectar en nada a los clientes y las operaciones que hoy tiene el banco. Otro tema es que teníamos un modelo de negocio, tenemos un modelo de negocio muy similar. Ellos tienen, la cooperativa tenía un comportamiento importante en crédito de consumo y como ustedes saben también el Banco Popular lo tiene. Ahora más adelante vamos a ver algunas estadísticas, por ejemplo, de ocupación de los trabajadores y el comportamiento de persona física, que es un porcentaje alto, elevadísimo que tenía la cooperativa. Otra condición que nos hizo pensar poder entrar en esto es que tenemos la maquinaria, es decir, tenemos el área de cobro suficientemente robusta para poder adquirir la cartera, tenemos los sistemas operativos y tenemos experiencia en este tipo de procesos. Y uno de los más importantes, y fueron los pilares fundamentales que nos hizo a todos tomar la decisión de poder entrar en este proceso, es el aporte social y la solidaridad con 167,000 ahorrantes que están encontrando hoy una solución a lo que sucedió con Cope Servidores y nosotros podíamos poner sobre la mesa esa solución. ¿Qué hubiese pasado si el banco no lo hace? Muy probablemente ningún banco hubiera podido ofertar y eso hubiera pasado si hubiera ido a un proceso concursal y las pérdidas hubieran sido muchísimo mayores. La presentación de la oferta, como les dije, fue aprobada por la Junta Directiva el 11 de julio. La operación en números. En número de ahorrantes, estamos hablando de 163,823 personas que representan el 97% de los ahorrantes. De esos 163,823, 99% son personas físicas y un 1% son personas jurídicas. Vean aquí cómo se acentúa el tema de la persona individual y cómo el banco, que es el banco que trabaja en materia de trabajadores, se acerca y tiene similitudes a sus propósitos y también a su modelo de negocio. Por otro lado, hay un 3% de ahorrantes, que son 5,511, digamos, empresas o personas físicas, de las cuales el 90% también son personas físicas y 10% son personas jurídicas. Aquí hay dos grupos, es el grupo del 97% que les acabo de decir, son aquellos que recibirán el 100% de la totalidad de sus ahorros hasta por 6 millones de colones. Y el otro grupo, el del 3%, recibirá 6 millones más el 50% adicional que se ha hablado como el porcentaje recuperado del proceso de resolución. Con respecto a crédito, las operaciones de crédito que estamos adquiriendo son 49,116 operaciones de crédito para un monto de 299,000 millones de colones. Estos se dividen en hipotecas, créditos de consumo, crédito prendario, tarjetas de crédito y créditos del sistema de banca para el desarrollo. Y por último, tenemos el monto de la transacción, eso suman 411,580 millones y aquí va la compra de la cartera, la compra de las inversiones y la compra de los activos fijos que les hablé hace un momento. En total, el banco cancelará un monto total de 411,580 de pasivos de la cooperativa en ahorros, inversiones y deudas. Vuelvo a lo que les expliqué, esto es una transacción donde traemos cartera, pero también traemos deuda. El perfil del cliente de la cartera adquirida. Bueno, estamos hablando de que físico nacional hay un 97,17% que representa un saldo cercano al 97%. Jurídico tan solo es un 0,03% que representa un 1%, alrededor de 3,000 millones, y físico extranjero un 2,80%, lo que representa un 2,24%. Con respecto a los cantones,
tenemos una conformación por cantón. Esto se asimila mucho a nuestras sucursales donde hay presencia, por eso están, digamos, puestos en esa lógica. Pero, por ejemplo, en Catedral estamos hablando, o en San José Centro, estamos hablando del 14% de la cartera, Heredia 8%, Alajuela 7%, San Pedro 6%, Cartago 6%, Paseo Colón 6%, Desamparados 5%, Punta Arenas 5% y ahí hacia abajo. Quiere decir que estamos hablando de cabeceras de provincia, un 50% están en el gran área metropolitana. Con respecto al perfil del cliente, estamos hablando de que la cooperativa mantenía operaciones de crédito en un 61% al sector privado y un 38% al sector público. No logramos identificar un 23% porque son de ingresos propios. Por eso es que el dato les da 231,000 y no 299,000, pero básicamente lo que hicimos fue tratar de caracterizar por cliente asalariado las operaciones y para que ustedes vayan viendo las similitudes que tiene esta transacción con los clientes regulares del Banco Popular. Por otro lado, por ocupación, hicimos un esfuerzo por presentarles a ustedes la información. Sin embargo, pueden ver que aquí hay todo tipo de ocupaciones, administrativos, pensionados, profesionales, técnicos, asistentes, ingenieros, educadores, con una alta concentración en el sector administrativo, profesional y técnico, y ahí hay todo tipo de ocupaciones. Esta información ustedes la podrán tener más adelante. Por moneda tenemos que los clientes, un 80,32% es moneda colones, lo que significa un 95,60% de los 299,000 millones, y en dólares cercano a un 20%, pero con un monto de 4,40% en saldo. Ahora sí, vamos a dar la información sobre cómo va a ser el proceso de cobro y de devolución a los inversionistas. Vamos a dar inicio con el pago de los préstamos, que es la fase número 1. Esa fase inicia el día de hoy. El banco, desde el martes pasado, que se dio el anuncio de la resolución a hoy, ha hecho un esfuerzo importante en poder migrar todas y cada una de las operaciones. Estamos hablando de muchísimas operaciones, son 43,000 operaciones. Todos nuestros sistemas ya están cargados con esta data y es muy importante indicarles que toda la información de las 3 fases es la que nos envía la resolución. Nosotros no hacemos nada porque esa nota diga otra cosa, o sea, esa es información que viene de la resolución, tanto la cartera de crédito como la cartera de inversiones. Más adelante vamos a ir explicando si alguno de los clientes tuviera alguna diferencia con esa información, debe dirigirse a los canales que estableció el resolutor para poder tener información. Nosotros somos receptores de la información que el resolutor nos proporcionó en las 3 fases. La siguiente fase es cuando hagamos el depósito de ahorros iguales o menores a 6 millones. Y aquí es importante decirles, si son 6 millones y 5 colones, o 6 millones y 1 colón, entra en la fase 3. Es muy estricto el límite de los 6 millones, porque tuvimos que hacerlo de esta forma, porque tenemos que obedecemos a un tema absolutamente legal del proceso de resolución. Eso se va a dar el miércoles 28 de agosto del 2024, ahí empezaremos a hacer la devolución de esos ahorros hasta por 6 millones. Y la fase número 3, que son depósitos superiores a 6 millones, dará inicio el lunes 16 de septiembre. Ustedes me preguntarán ¿por qué? Bueno, dependemos de la información del resolutor y más o menos estas fechas, un poquito antes, pero nos dejamos unos días para poder prepararnos para los clientes, es cuando el resolutor nos envía a nosotros la información cargada en los sistemas. Todo esto en la fase 2 y en la fase 3 se va a hacer contra una constancia digital del resolutor que el banco tendrá en su poder.
Lo que les digo es la información de los recursos que se vayan a devolver vienen por una constancia digital que el resolutor nos va a proporcionar a nosotros en el Banco Popular. De ese documento el banco no puede salirse y si hay diferencias con respecto a ese documento, el resolutor abrió los canales pertinentes. Las fechas están entonces en función del envío de la información de cada ahorrante por parte del resolutor. La fase 1 entonces va a tener dos fases. Una es, ¿qué pasa si yo soy cliente del Banco Popular? Bueno, si usted es cliente del Banco Popular, entonces, que son aproximadamente 20,000 las personas que son clientes del Banco Popular, van a poder hacer las consultas de varias formas. Primero, a través de nuestros canales de consulta y pago, que es por el app de banca móvil, la web transaccional www.bancopopular.fi.cr y a través de SIMPE. Ahí ustedes podrán identificar si su operación está en el Banco Popular y poder realizar el pago. Todos los que ya soy clientes tendrán acceso a esa información a través de los canales digitales. Los clientes que no tengan usuario web, tienen que ingresar con la cédula por los canales digitales y validar la información. ¿Cuáles canales? Por el WhatsApp, el número 8502-2020, por el Facebook, por el chat web, que es el de la página del Banco Popular, por Telegram, ahí está la dirección de Telegram, y por los números 882-66692. Ahí ustedes se les envía un código de validación para enviar los datos del crédito. Ya cuando tengan los datos del crédito podrá establecer a través de cualquier canal de pago, ya sea digital o ya sea a través de las oficinas comerciales el pago. Entonces, en resumen, los clientes que hoy son del Banco Popular, que tienen usuario web, pueden consultar el pago ya a través de las plataformas que utilizan normalmente, ya sea el app, ya sea la web transaccional o ya sea a través de SIMPE. Los que no tienen usuario web tienen que ingresar con cédula a los canales digitales que se proyectan en pantalla. Hay un tema muy importante con respecto a las operaciones de crédito. El banco no cobrará ningún tipo de interés moratorio durante el mes de agosto a los clientes que vengan de COPE Servidores y que tengan que poner al día sus deudas. Durante el mes de agosto no se cobrará ningún tipo de interés. Ahora, ¿qué pasa si no son clientes del Banco Popular? Bueno, en este caso, el primer contacto, ingresan al WhatsApp, al Facebook o al chat de la página web o al Telegram o a este número e ingresan el número de cédula y validan la información. 2, se valida la información contra el registro del banco, ahí se remitirá un código de verificación al correo o al celular. Y 3, se remite la información del crédito. Si el crédito es un crédito normal, se le va a dar el número de cuenta IBAN, el número de operación, el monto de la cuota y la fecha de pago. Y si es una tarjeta de crédito, el número de cuenta IBAN, el pago mínimo y la fecha de pago. Mucho cuidado con los temas de fraude. El banco no enviará, si las direcciones o las cuentas IBAN tienen que ser a nombre del mismo cliente. Eso es muy importante porque no les va a llegar ahí una cuenta IBAN a nombre del Banco Popular, ni les va a llegar una cuenta IBAN a un nombre extraño. Esa es la cuenta del mismo cliente, donde ustedes podrán verificar que están haciendo el depósito. Y por último, se hace el pago a través de SIMPE, a través de todos los puntos BP, que son más de 780 en el país, o en la oficina comercial. Les vuelvo a decir, el banco no cobrará intereses moratorios durante el mes de agosto a estos clientes. Ahora tenemos dos dinámicas. Una es un video que lo voy a poner. Ya. Tenemos un video y después tenemos una demostración para que ustedes puedan ver cómo el cliente puede entrar a la página. Entonces, en esta fase 1 vamos a hacer los videos y posteriormente yo le voy a pedir a la compañera Carla que haga una demostración acá.
Ustedes saben cómo es esto, si por alguna razón no tenemos internet o no tenemos, algo sucede, entonces los videos podrán ubicar muy bien a los clientes. Doy inicio con los videos. No saben. Esto es para los que no tienen usuario web. Bien, esos videos van a estar en las páginas del banco y van a circular en diferentes plataformas. Para terminar la fase A, que es el tema de crédito, si tiene una diferencia en las condiciones de crédito o tiene cualquier consulta sobre su crédito, debe remitirlo al correo consulta-resolución@cs.fi.cr o al número 2243-9500. Esos son los canales que nos habilita la resolución para poder llevar ahí cualquier tipo de situación que se pueda dar. Hay clientes que tienen deducción por planilla. El banco aplicará el servicio de deducción por planilla para aquellos clientes que laboran para empresas que ya tienen convenio con el Banco Popular. Hemos concluido entonces la fase 1, que es de crédito. Le pediré a doña Carla que haga la exposición de cómo ingresar a los canales digitales. Gracias, muchísimas gracias, doña Gina. Bueno, acá lo que hemos querido ciertamente es facilitarle a los clientes las consultas. Acá ya tenemos precargada la página del Banco Popular, la cual solicitamos siempre la digiten www.bancopopular.fi.cr, y ahí se van a encontrar un chatbot que le va a permitir hacer la gestión de una forma muy sencilla. Voy a ir haciendo los pasos. Aquí la persona tiene que poner su nombre. Perdón. Gracias, muy amable. Vamos a hacerlo sencillo y vamos a poner aquí mi usuario. Perdón, esta máquina. Sí. Miranda. El arroba aquí, ¿cómo es? Ajá. Aceptamos las condiciones y si quisiera recibir una copia de la conversación que vamos a tener puede hacerlo también. Acá viene un chatbot que me va a solicitar indicar aquí, con solo escribir la palabra COPE Servidores, me va a permitir que el chatbot me conteste de una forma sencilla si quiero tener información de si mi operación de crédito pasó al Banco Popular. Voy a consultar el traslado. Quizás voy a hacerlo lo más expedito posible para continuar. ¿Ok? ¿Le gustaría verificar si se ha realizado el traslado de su operación de crédito o tarjeta de COPE Servidores al Banco Popular? Le vamos a decir que sí. Por favor, digite su número de operación en el formato establecido. Esto porque las personas de COPE Servidores conocen
cuál es su número de operación de crédito activa en esa entidad. Este es un número de prueba, no es un número real. ¿Hacemos hasta el final o? Ok, usted me indica. Ok, otra cosa importante es que es personalizado, o sea, va a jalar el nombre de la persona deudora para que también sea un punto de validación. Como les digo, es un caso de muestra. Le vamos a decir que si quiero la información. Y a partir de este momento, sí me va a pedir datos de validación para asegurarme que la persona que tengo al frente es quien corresponde a la operación de crédito. Me va a pedir el número de cédula de identidad. Acá vamos a digitar 5, 6, 7, 8 y un 9. Ok. Y acá me va a pedir una validación que va directo al correo de la persona, que lo podríamos dejar hasta ahí, doña Gina, para… Sí, nada más que, ok. Acá, hasta acá lo voy a dejar en el sentido de que aquí puede seguir la persona terminando de hacer el recorrido y le va a dar la información de su operación de crédito, del número de cuenta IBAN, le va a decir la cuota del préstamo y adicionalmente si su operación se encuentra al día. Pero lo dejamos hasta acá. Bien, siendo esta la demostración, a la pregunta de cómo sé yo si la operación está en el banco bueno o el banco malo, entonces esa es la respuesta, se tienen que dirigir a los canales digitales. Vuelvo a hacer la observación, por favor, vean que la información es con número de operación, el que no tiene número de operación sí debe de ir a una sucursal física. El Banco Popular no va a enviarles ni números de cuenta, ni les va a enviar ningún tipo de información para evitar que la gente caiga en estafas o en fraudes. Es importante que tengan control absoluto de la página, es en la página del Banco Popular con los canales oficiales del Banco Popular. Si reciben un WhatsApp, abran el WhatsApp y vean el número que corresponde exactamente al número del Banco Popular. Por favor, no se vayan por la carátula, porque le pongan un logo del banco. Es muy importante que la gente entienda que el riesgo de fraude puede estar siempre en cualquiera de estas soluciones. Ok, ahora vamos con la fase número 2, que es la devolución de los recursos a los inversionistas de menos de 6 millones de colones. Esta devolución se va a dar inicio a partir del miércoles 28 de agosto. Hay dos tipos de clientes en este grupo. La gente que ya tiene sus recursos, es decir, que tenía recursos a la vista o que tenía un certificado de plazo vencido. Y también aquellos que tienen intereses no garantizados. Estos intereses no garantizados son intereses con algún recorte, producto del proceso de resolución. Estos recursos van a estar disponibles para todas esas personas cuando los montos son menores a 6 millones a partir del miércoles 28 de agosto. Para aquellos que tienen recursos no vencidos, el banco habilitará opciones para aquellos que requieran disponerlos de manera anticipada, si fuera que quieren. Sin embargo, debo recalcar que el proceso de resolución obliga al Banco Popular a respetar el contrato que se firmó con la cooperativa. Ahora, si las personas requieren de recursos o requieren cancelar el certificado para poder llevarse los recursos o lo que destinen, eso va a ser una negociación directamente con el Ejecutivo, se puede hacer y el banco ha habilitado diferentes canales para hacerlo, siempre respetando el proceso de resolución. De esta forma podrán retirar parcialmente el ahorro y reinvertir la diferencia en el Banco Popular, si quisieran, y mantener el 100% de las condiciones según el contrato, se va a respetar a cabalidad dicho contrato. El monto a depositar será el que indique el administrador de la resolución mediante constancia. Si hay una diferencia con respecto al monto, la persona debe dirigirse al canal habilitado por el resolutor, que es consultaresolución@cs.fi.cr. Nosotros somos custodios de esas constancias.
Sin embargo, no decidimos por el contenido de esas constancias, el banco solo aplica lo que dice la constancia. Ahora, en esta misma fase, quienes tienen cuenta con el Banco Popular van a poder disponer de sus recursos de manera inmediata el 28 de agosto. Van a aparecer los recursos depositados en una cuenta. Para los que no tengan una cuenta con el Banco Popular, se va a hacer un proceso de citas programadas. Estamos tratando de evitar que la gente haga largas filas en las sucursales. Y en atención a eso, hicimos unas citas programadas en las oficinas comerciales. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Ingresar a todos los canales que hablamos ahora, el Facebook, el WhatsApp, el chat web, el Telegram o el número de teléfono. Se verifica sobre un sistema de citas, todas y cada una de las personas que están en este grupo ya tienen una cita asignada, también sobre su locación. Ahora, si alguien quiere cambiarlo, lo puede hacer, eso está ya debidamente coordinado. Si alguien quiere cambiar la hora o quiere cambiar el lugar, lo puede hacer, pero para hacer un proceso ordenado hicimos el proceso de citas. En esa cita se le va a dar el día, la hora y la oficina. Si se necesita ajustar la fecha, como les decía, pueden ajustarlo. Lo importante es que lleven la cédula de identidad al día y vigente y tener habilitado un correo electrónico. ¿Por qué? Porque la resolución que nos mande el resolutor o la constancia que nos mande el resolutor, a ustedes les tiene que llegar vía electrónica. Entonces es muy importante que tengan un correo electrónico habilitado para poder hacer este proceso. Vamos a poner un video sobre este otro grupo. Bien, si tiene una diferencia con el ahorro o cualquier consulta, debe remitirla al correo consulta@cs.fi.cr o al 2243-9500. Esta es una pregunta que yo sé que me van a hacer más adelante, después podemos darle el micrófono al abogado, pero el capital social se perdió en el proceso, nosotros no vamos a devolver capital social, solo devolvemos el ahorro a la vista e intereses y otros conceptos que tenga cada uno de los ahorrantes. Y ahora vamos con la fase que es la más compleja, porque son montos superiores a los 6 millones, más el 50% del exceso de la inversión. Esta fase se iniciará a partir del lunes 16 de septiembre del 2024. Igual, bajo la misma lógica, aquí tenemos dos tipos de clientes. Para quienes tengan los recursos disponibles, es decir, ya los CDPs vencieron, ya tienen los ahorros a la vista, etcétera, el banco habilitará una cuenta de ahorros donde depositará las sumas correspondientes, ahorros a la vista, certificados, intereses. Para quienes no tengan los certificados vencidos, el banco también ofrecerá diferentes opciones que requieran, para que se requiera disponer de manera parcial los recursos. Igual que en el grupo 2, nosotros tenemos que ser respetuosos 100% del contrato que firmó el cliente con Copeservidores. Sin embargo, si las personas quieren cambiarlo, quieren llevarse los recursos, quieren reinvertirlos, el banco está poniendo a disposición una serie de alternativas a conveniencia del banco. Es decir, cuánto puede el banco darle en efectivo, cuándo no. Esto va a ser una negociación para clientes de alto valor. ¿Cómo va a ser la estrategia de atención? Bueno, el banco a partir del 12 de agosto, que ya tiene las bases de las personas que están en esta condición, va a empezar a llamarlos
para poder contactarlos. Sin embargo, ahí no vamos a tener el dato final de la resolución, porque el dato final de la resolución nos lo dan más adelante, entrado el mes de septiembre, pero ya podría ir haciéndose algún proceso de negociación con esa persona. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este caso a este grupo lo vamos a atender de manera personalizada con los ejecutivos de negocio que tiene el banco, no tiene que ir a ningún lado, nosotros los vamos a estar contactando a partir del 12 de agosto y las transacciones se cerrarían después del 16 de septiembre cuando tengamos la certeza del monto que se define por el resolutor. Eso es un video. No sale. Bien, y para concluir, me están poniendo algunas preguntas aquí, por ejemplo, a los que tienen tarjetas de crédito se les va a habilitar, obviamente cambiando el plástico por un plástico del Banco Popular, se les va a habilitar la misma línea de crédito, el proceso de tarjetas es un proceso de operativo, ordinario, de crédito, pero estamos haciendo todos los el análisis para poder traernos esa cartera. De hecho va a haber un bono de bienvenida y otros premios, digamos, que vamos a poder dar a este tipo de cartera. Cosas que el banco hizo para que esto sea un proceso ordenado. No vamos a cobrar intereses moratorios a los clientes en el mes de agosto. 2, vamos a hacer con los de tarjetas un proceso ordenado donde se les pueda dar bonos de bienvenida y otras metodologías. Si la persona quiere hacer la cancelación de la tarjeta, la puede hacer. Si quiere una tarjeta con el banco, la puede hacer. Pero tenemos la atención de las tarjetas de crédito también. Es muy importante, para cerrar, indicar varias cosas. Primero, los canales digitales que hemos hablado se han dispuesto para que la gente evite ir a las sucursales. Sin embargo, ahí los estaremos esperando también en caso de que quieran utilizar los canales digitales del banco. Este es el dato de la tarjeta de crédito. Bien, entonces hemos concluido con las 3 etapas, los plazos, las fechas, y yo nada más quiero hacerles un mensaje final. Nosotros como Banco Popular nos estamos convirtiendo en una solución a una problemática. Somos conscientes de la afectación que pueden tener algunos inversionistas, somos conscientes también de la zozobra que da no solo saber qué pasó con mi ahorro, sino también dónde puedo pagar mi deuda. Las personas que no pagan las deudas generalmente tienen las puertas cerradas en otras instituciones financieras, tienen machado el crédito. Todas las condiciones de no pagar un crédito siempre son perjudiciales para la salud financiera de las familias. Y también no tener los ahorros, pues por supuesto que pone a la gente en un momento de desesperanza. El Banco Popular protege a su millón de clientes haciendo esta transacción, es una transacción segura, es una transacción que permite el crecimiento del banco, es una transacción que no solo apoya al banco, sino también, y por último, apoya a 167,000 personas que van a recibir íntegro su ahorro.
Entonces, agradecemos la confianza de la Junta Directiva del banco, agradecemos la confianza de los entes de resolución y supervisión y, por supuesto, agradecemos la confianza de ustedes, quien hoy sé que transmitirán toda la información para que la gente sienta la confianza que les estamos transmitiendo y para que la gente sepa que el banco siempre va a ser la solución del banco bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Gina. Insisto, la mayoría de ustedes nos han planteado que quieren entrevistas individuales, así lo vamos a atender. Tenemos a más de 5 voceros disponibles para atender ese espacio a partir de forma inmediata, pero igual entiendo que hay algún colega que quiera hacer una consulta de manera presencial. Tengo a don Carlos Jiménez. Adelante, don Carlos, por favor, y voy anotando a los restantes colegas, pero les insisto, tomemos en consideración, Peña, que van a haber entrevistas individuales. Hola. Adelante, don Carlos, por favor. Muy buenos días, señora gerente, colegas. Trataré de ser puntual, señora gerente, en 2 temas. Un diagnóstico de la banca estatal, privada, el descrédito en los últimos años, me motiva a preguntarle cuáles fueron esos factores que se enlazaron para que la institución en estos niveles de competitividad asumiera lo que popularmente en la jerga se diría la posta, la carnita, el banco bueno. Eso por un lado. Lo otro es, oyéndoles en la entrega, en el cronograma, ¿cuál es el plan B? Porque el comportamiento de los usuarios, por naturaleza indisciplinado, van a saturar, a agotar, a invadir masivamente las agencias del banco en la institución. Muy buenos días, muchas gracias. Bien. Una pregunta, debo decirle que el banco hizo un esfuerzo para hacer el corte a mayo. ¿Qué significa a mayo? Significa que no estaba el efecto de la intervención en la cartera. La gente en las instituciones financieras generalmente paga los primeros 10 días del mes. Eso quiere decir que la intervención se dio el 14 de mayo y ya tenía una buena proporción de clientes que habían pagado. ¿Por qué hicimos el corte a mayo? Porque si lo hubiéramos hecho a junio, la transacción hubiera sido inviable. Muy probablemente ya la gente tenía más morosidad de la permitida por el apetito del riesgo del banco. Esto no es un tema antojadizo, esto es un tema que obedece a la técnica y el apetito de riesgo en protección de 1 millón de clientes del Banco Popular, pero en atención a 167,000 clientes de la cooperativa. Es decir, es un análisis técnico, es un análisis basado en el apetito de riesgo, es un análisis completamente estratégico y el banco lo que hizo fue traerse la mayor proporción posible que había en la cooperativa. Eso quiere decir que hay operaciones que estaban a 30 días de mora en mayo, hoy puede estar a 60 días de mora, igual no las vamos a traer. Entonces, para poder definir ese tamaño, la respuesta es: todo obedece a la técnica y a la protección de 1 millón de clientes del Banco Popular que confían plenamente en sus ahorros y en las decisiones que el cuerpo gerencial toma. Con respecto a la segunda pregunta, evidentemente sabemos que hay gente que puede ir al banco. En el estudio de edades que tenemos hay un buen porcentaje de clientes entre 30 y 40 años, creo que era un 30%, y entre 40 y 50 años otro tanto importante. Por el perfil de ese tipo de cliente consideramos que los canales digitales puedan ser de bastante uso. De hecho, ya tenemos información de gente
que está poniendo en redes que hizo el pago, lo hizo efectivamente a través de los canales digitales y no se debió desplazar. Sin embargo, si alguien quiere desplazarse, el banco está en completa disposición de atenderle, de suministrarle la información y de poder darle cualquier orientación al respecto de su crédito. Eso es importante. Si llegan por un tema de inversiones, hasta después de la fecha que dijimos, la segunda fecha, les vamos a poder dar información. Los únicos que hoy pueden ir al banco son los deudores a partir del 5 de agosto y los ahorrantes a partir del 28 de agosto. Entonces, si alguien tiene un ahorro y va a ir ahora, va a salir sin ninguna información. Solo los deudores pueden acercarse y obtener información. Eso es para también evitar que se nos saturen los canales físicos. Si se saturan, los vamos a atender con muchísimo gusto. El colega José Manuel Peña, de Guanacaste. Es una pregunta al absurdo, pero creo que tiene validez. Si en la totalidad de las ofertas ninguna institución bancaria lo hubiera hecho, ¿qué era en realidad, de acuerdo con el análisis que ustedes hicieron, supongo, hubiera pasado con Copeservidores y con todo el grueso de la gente que está inmersa en el problema? Creo que esa es una pregunta que alguna gente me hizo, que me dijo que dijera. Sí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál era el cuadro fáctico absolutamente realista de esa situación si el Banco Popular no se hubiera metido en este berenjenal? Bien, yo le voy a dar la palabra a Ricardo, el abogado, porque hay una ley detrás de qué hubiera pasado. Hay varias fases del proceso. Nosotros quedamos en el proceso de resolución. Si no hubiera existido ningún banco oferente, en este caso el único fue el Banco Popular, pero si nosotros voluntariamente no lo hubiéramos hecho, porque esto nadie nos obligó, es un tema voluntario, es un tema estratégico, un tema de apoyo a la población. Si nosotros no lo hubiéramos hecho, se hubiera ido a un proceso concursal y ese proceso concursal hubiera sido muchísimo más perjudicial para los inversionistas. Le doy la palabra a Ricardo para que se refiera al marco legal. Muchas gracias, doña Gina. Sí, en este tema es muy importante tener presente que la Ley 9816 y la SUGEF 4021, que es la reglamentación emitida por CONACYF para reglamentar precisamente esa ley, establece el procedimiento de resolución como una antesala o como un mecanismo para evitar llegar a los procesos concursales. Todos sabemos que el proceso concursal es un proceso judicial que tiene los problemas y la lentitud que sufren los procesos judiciales en este país. Aparte, la experiencia es lo que le ha hecho a otros países y a Costa Rica en este momento con esta ley 9816, incorporar una legislación que evite y que trate de mejorar la situación de empresas que caen en esta situación. Aquí no podemos perder de vista que el antecedente es la inviabilidad de la cooperativa declarada por CONACYF dentro de un proceso de intervención. Ese proceso de inviabilidad básicamente es lo que dice, bueno, entonces que hay pérdidas estimadas que consumen el capital de quién, bueno, en este caso de los asociados de la cooperativa. Lo normal hubiera sido que ante una situación de cesación de pagos, la cooperativa fuera un proceso de índole concursal. Esto se evita con esta ley mediante procesos y procedimientos que tratan es de que esté activa el mayor tiempo posible. Hay un proceso y un principio que es el de menor costo, que lo que va a indicar siempre es que el CONACYF no puede ni va a permitir que se apruebe un proceso de resolución si fuera más lesivo o más perjudicial que un proceso concursal para todos los asociados, acreedores y deudores de la cooperativa. De esta manera, eso es básicamente lo que hubiera pasado, ¿verdad? Se hubiera ido a un proceso concursal donde ya aplican otras normas, donde nadie está metiendo, digamos, el apoyo económico para tratar de mejorar la situación y salvar la situación, sino que simplemente ella hubiera entrado en un proceso bajo la administración de un liquidador y bajo los preceptos de la ley de concursal de Costa Rica. Don Kenneth, por favor, de Extra TV 42. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. La consulta es, el viernes anterior CONACYF detalla y explica que del 100% del Banco Bueno que se puso a disposición de las entidades que quisieran ingresar en el negocio, por decirlo de alguna manera, que el Popular había hecho la propuesta por el 80% de
ese banco bueno. La pregunta es, ¿por qué discriminó o cuáles fueron los motivos por los cuales se determina no incluir o discriminar ese 20% que al final no se incluyó dentro de la negociación? Dentro de otra fase, CONACYF ha informado que quieren colocarlo de nuevo. Como segunda pregunta, si el Banco Popular lo tiene ya totalmente salido y descartado, entrar por ese 20% o si existe esa posibilidad. Y por último, el Banco Malo, si el Popular desde ya tiene descartado o podría entrar a analizar, entrar en el juego por el Banco Malo. Muchas gracias. Bien, los criterios que nos hicieron seleccionar ese 80% de la cartera son más de 22 criterios. Parten de la política de apetito del riesgo del banco. Detallarlos es un tema muy técnico, pero sí decirle que el banco trae a sus puertas a clientes que tengan comportamientos de pago histórico razonable, que la morosidad no sea elevada y que se pueda gestionar a través de nuestros canales de cobro todo el proceso. Entonces, ¿a qué obedecen los 22 criterios? Al apetito de riesgo que hoy tiene el Banco Popular y como lo he dicho varias veces, a no traer posibles clientes que representaran una pérdida y pusieran al millón de clientes del banco en alguna condición vulnerable. Entonces fue cuidadosamente seleccionada la cartera. Sin embargo, como les digo, el corte se hizo a mayo, pudiéndolo haber hecho a junio con una afectación mayor y discriminando a un porcentaje superior a ese 20% que se discriminó. Y con respecto a la posibilidad de fideicomiso, estamos terminando esta etapa, es una etapa ardua, operativamente muy compleja, no hemos todavía llegado a pensar en la otra parte. Sin embargo, si para el banco fuera una oportunidad de colaborar y de apoyar dentro de nuestro core de negocio, pero también en protección de nuestros clientes y de otros clientes, pues podríamos hacerlo, pero por ahora no hemos pensado en esa otra posibilidad. Si lo hiciéramos, será debidamente informado. Tengo una última consulta de don Martín Montoya, de Canal 36 de Limón. Gracias, buen día para todos. Quizás la pregunta va primero ubicada en el sentido de que fue quizás posiblemente muy valiente el banco a asumir este riesgo amparado a ese riesgo de apetito, ¿verdad? Pero también quisiera conocer qué los llevó realmente a tomar esta decisión cuando otros bancos del sistema bancario nacional y privado no lo hicieron. Y también me gustaría que me ampliaran un poquito esa ley 9816, tal vez de una forma más sencilla para comprender, porque eso es lo que le da marco realmente a la oferta que ustedes presentan, y me gustaría conocerla de una forma quizás más sencilla. Y finalmente, ¿podría existir o han considerado ustedes de pronto una desbandada de quienes puedan retirar todos sus dineros y que eso pueda generar algún tipo de riesgo? Sí, vamos a ver, sobre la primera, ¿qué nos permitió presentar la oferta? La solidez financiera del banco. Como ustedes saben, el banco tiene que tener el músculo para poder adquirir algo que es de un monto de 411.000 millones, estamos hablando de 800 millones de dólares, hay que tener músculo para poder caer en tomar esa decisión sin afectar ningún indicador del banco. Como lo dijo también la resolución, una institución solvente, una institución sólida, una institución que tiene suficiencia patrimonial suficiente. Entonces la primera pregunta es, porque podíamos hacerlo, podíamos decir, aquí está el Banco Popular. Y por otro lado, tenemos un modelo de negocio similar al de la cooperativa. La cooperativa manejaba un porcentaje alto de operaciones de consumo y nosotros también manejamos un porcentaje alto de operaciones de consumo. Entonces teníamos una gran similitud, pero además el banco también tiene un área de cobro fuerte y robusta, un área de cobro que en el momento en el que esto entre al banco vamos a poder gestionarlo porque tenemos altísima efectividad. Y por último, y no lo quiero dejar de mencionar, nosotros somos un banco que tiene un directorio de la Asamblea de Trabajadores. En ese directorio están representados intereses sociales muy importantes que son los que nos dan los pilares fundamentales para poder tener un banco
con un carácter social. Ahí está representado el solidarismo, está representado el cooperativismo. Entonces, pudiendo hacerlo, teniendo la solidez financiera y con una pauta clara de apoyo a la clase trabajadora, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Entonces fue una decisión estratégica, pero también una decisión ética para poder apoyar este proceso y no irnos a un proceso concursal, que ese sí podía ser fatal para los 167,000 inversionistas de la cooperativa. Con respecto a la ley, le voy a dar la palabra un minuto a don Ricardo para que él diga de qué se trata esa ley. Muchas gracias. Sí, en realidad esta ley, tratando de explicarla lo más rápido posible, es la ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismo de Resolución de Intermediarios Financieros, así se llama la ley 9816, que parte de una regulación que ya existía, que era la de las intervenciones, ¿verdad? La intervención por parte de su jefe de una entidad financiera, y que le permite al interventor en este caso determinar sobre la viabilidad o la inviabilidad de esa entidad que está siendo intervenida. Es a partir de la inviabilidad de esa declaratoria de recomendación primero y después acuerdo de inviabilidad por parte de CONACYF que se pasa al proceso de la resolución. El proceso de la resolución lo que le permite es nombrarle un nuevo administrador a esa entidad financiera que, que era objeto de la intervención y que ahora lo es de la resolución, para que la administre, para que sea su único representante y busque mecanismos que puedan salvarla, por decirlo así, de entrar en un proceso concursal. Dentro de los mecanismos que permite la ley está precisamente en el artículo 37 el traslado total o parcial de activos y pasivos a una entidad financiera solvente. Esto es lo que permite el fundamento legal, la norma habilitante, por decirlo de esa manera, que le permite al Banco Popular participar a través de una oferta, a través de una debida diligencia, todos términos y conceptos que están desarrollados tanto en la ley como en la normativa prudencial desarrollada al efecto. Entonces, es a partir de la debida diligencia que se va a determinar la viabilidad de esa transacción, porque el procedimiento de resolución necesita necesariamente, ¿verdad?, de la participación de un tercero para poder darse. En este caso ese tercero es Banco Popular. Banco Popular hace una oferta, se determina un precio y a partir de eso se pueden incluso dar entremezclados varios de los procedimientos o de las alternativas que permite la ley. Está el traslado total o parcial de activos y pasivos, se puede crear un fideicomiso, podría haber una recapitalización por parte de en este caso de los asociados, es decir, permite varias cosas, incluso mezclarlas. Pero en este caso, la participación del Banco Popular está como eso, como una entidad financiera solvente que asumiendo una parte del activo y con lo que eso produzca va a pagar pasivos, que de otra manera no encontrarían en este momento un mejor mecanismo de pago para todas esas personas que dependen, en este caso, de dineros, ¿verdad? Son acreedores de la cooperativa. Hay nada más un tema que tengo que aclarar. Hay algunas operaciones de crédito de vivienda que quedaron como en el limbo, ¿verdad? Es decir, la cooperativa las aprobó y hace un plan de desembolso y se va dando el desembolso y se va construyendo, desembolso y construcción. Hay alguna gente que quedó, como decimos popularmente, a medio palo. Bueno, el banco adquirió una importante cantidad de estas operaciones y a esas les vamos a dar prioridad inmediata para que se acerquen los que tengan esa condición y hayan quedado del lado del banco para poder seguir con los desembolsos y que el proyecto de vivienda lo puedan terminar. Esa era una aclaración que quería dar. Doña Gina, muchas gracias. A nuestros voceros, don Daniel, don Mario, don Ricardo, a nuestras jefaturas. Colegas, muchas gracias, de verdad. Todo nuestro equipo técnico, nuestro equipo de mercadeo y comunicación va a estar ayudándolos para que tengan acceso de inmediato a nuestros voceros y puedan atender las consultas particulares que ustedes tengan. Realmente muchas gracias y muy buenos días.